A la hora de crear programas informáticos, vamos a vernos en la necesidad de tener que interactuar con el entorno. Es decir, tener que pedir datos desde algún lado y mostrarlos en otro lado, ¿sí? Entonces, a partir de este video vamos a ver lo que es la entrada y la salida de datos. Existen muchos dispositivos, podríamos considerar de entrada y de salida en lo que es una computadora. Los más usuales y los que vamos a ver ahora en C son la salida estándar, la entrada estándar y la salida estándar. Es decir, la entrada por teclado, la que se conoce por teclado, y la salida estándar que es por pantalla, por monitor. Yo puedo tener otros tipos de salidas, como por ejemplo salida a una impresora, salida a cualquier otro dispositivo, a un archivo, ¿sí? Pero vamos a ver ahora lo que es la salida estándar. Bien, como ya venimos un poco viendo, anticipando en los anteriores videos, tenemos que la salida estándar se encuentra en la librería stdio.h, que se incluye a través de la directiva de preprocesador include, y ya la vamos a ver muy posiblemente en los sucesivos videos. Entonces, a través de la directiva de include, que me incluye la librería stdio, que es donde se encuentran las funciones necesarias para yo tomar datos del teclado y para mostrar datos por pantalla. Vamos a utilizar, como digo, las librerías las salidas y entradas estándares que están, que es el stdin y el stdout. El stdin viene de estándar, standard in, ¿sí? Entrada estándar, y el stdout de standard out, salida estándar. Lo que vamos a ver primero es la salida estándar. Muy posiblemente no me alcance un solo video para mostrar todo lo que es entrada y salida, porque muy posiblemente se haga muy extenso y quiero cubrirlo con mucho nivel de detalle a lo que es la salida y la entrada estándar para que se termine de comprender al completo. Bien, ya vinimos viendo un poco lo que era la salida estándar. Era inevitable ir utilizándola, que era la función printf. Con la función printf nosotros vamos a poder mostrar por pantalla mensajes, variables, datos, lo que nosotros queramos, ¿sí? La palabra print viene de imprimir y la f viene de formato, que ya vamos a ver qué significa esto de formato. Entonces la salida estándar es el printf. ¿Cuál es la forma de la función printf? ¿Sí? Fuimos viendo cómo se escriben las funciones tienen un nombre y tienen una serie de parámetros, ¿sí? Que se ponen entre paréntesis. Entonces el printf es una función y no escapa al concepto de función. Tiene un nombre, que es printf, y recibe una cantidad de parámetros. El printf recibe esencialmente dos parámetros, digámoslos entre comillas. El primer parámetro, que es el más importante, que es la cadena de control, que ya lo vamos a explicar bien en detalle qué es la cadena de control. Y los otros parámetros, que lo podemos englobar como parámetros, digamos así, bien generalmente, porque se pueden dividir en subparámetros, son los datos. Estos datos pueden ser dato 1, dato 2, dato 3, etc. Expliquemos un poco qué es cada una de estas cosas y se lo explico más, digamos, con palabras sencillas. La cadena de control va a contener los tipos de datos y el formato de mostrarlos, y los datos van a ser los datos que yo quiero mostrar, las variables, constantes, datos de salida. Me quiero detener en lo que es cadena de control, que es quizás la que más cuesta entender. La cadena de control es una cadena, como lo dice su nombre. Una cadena es una cadena de texto, un mensaje. Quizás no se lo nombré en los anteriores videos, las cadenas, es decir, los mensajes, lo que se conoce también como strings en inglés, se escriben entre comillas dobles. ¿Sí? Todo un mensaje, un texto, una oración, eso son una cadena de texto o una cadena de caracteres, también se le llama. Se ponen entre comillas dobles. Entonces esto va a ser una cadena. ¿Y qué va a ir en esta cadena de control? Va a ir la forma en la cual yo quiero mostrar el mensaje. ¿Cómo yo voy a mostrar mi mensaje? ¿Cómo va a ser la salida? Por ejemplo, la quiero poner con un mensajito bonito. ¿Qué tipo de dato voy a mostrar? ¿Sí? Eso también es importante. En la cadena de control vamos a indicar cuáles son los datos que vamos a mostrar y cuántos datos vamos a mostrar. Es importante también eso. ¿Qué datos vamos a mostrar? ¿Qué tipos de datos vamos a mostrar? ¿Y cuántos datos vamos a mostrar? ¿Y bajo qué formato? Ya se va a entender muy bien cuando vayamos al Sinjai con el ejemplo. Pero vayamos deteniéndolo por acá.
¿Cómo yo voy a indicar qué datos voy a mostrar y de qué manera los voy a mostrar? A través de códigos, digamos, de formato. Se conoce como código de formato. Los códigos de formato hay varios en C, ¿sí? Los códigos de formato más utilizados son los siguientes. Los códigos de formato inicializan con, lo voy a poner a todos, ¿sí? Inicializan con el símbolo de porcentaje. Con el símbolo de porcentaje inicializa el código de formato. Es decir, yo cuando empiezo en esa cadena de control, yo escribo algo con un porcentaje, seguido de alguno de estas letras que están a continuación, yo le indico a la salida que en ese lugar va a ir un dato de salida, va a ir una variable, va a ir un número, una cadena, un carácter, lo que sea. Los códigos de formato más utilizados son el porcentaje D, que es para mostrar un entero en la salida. Por ejemplo, yo quiero mostrar un entero y le quiero mostrar un mensaje lindo al usuario. Entonces yo en la cadena de control voy a poner el entero resultante de, qué sé yo, de la suma es, y voy a poner porcentaje de. En ese lugar, en ese porcentaje de, le estoy indicando que ahí va a ir un entero. ¿Por qué pongo porcentaje de y no pongo directamente la variable que yo quiero mostrar? Porque C no lo permite así, ¿sí? La salida de C es así estándar, digamos. Estamos hablando de la salida estándar, ¿sí? Hay librerías que no son estándares que quizás facilitan más la salida en C, pero estamos hablando de la salida estándar. ¿Y cómo sé qué va a ir en ese porcentaje D? Porque los vimos hace rato, se van a emparejar con lo que está acá, con los datos, que ya lo vamos a ver bien después. Entonces, el más utilizado es el porcentaje D, que es para mostrar un entero, ¿sí? El porcentaje O es para mostrar un octal, el X para mostrar un hexadecimal, creo que me faltó el porcentaje B, que es para mostrar un binario también. No me acuerdo bien porque mucho no lo utilizo a esos códigos. Después está el porcentaje bus, que es para mostrar un entero sin signo, el porcentaje C, que es para mostrar un char, un carácter, el porcentaje es para mostrar, el porcentaje E es para mostrar un número real, pero en notación científica, es decir, el número por 10 elevado a tanto, ¿sí? El 10 acá en realidad se lo pone como la letra E mayúscula. La F es para mostrar un tipo de dato real. La G es para mostrar también un tipo de dato real, pero depende de, digamos, cuál es más cortos entre el porcentaje E o el porcentaje F. Es decir, el porcentaje es como que junta los dos. Junta el porcentaje F y el porcentaje E. Dependiendo cuál de los dos es más corto, lo muestra o en notación científica o lo muestra con notación decimal con coma, ¿sí? Que es el porcentaje F. El porcentaje S es para mostrar una cadena de caracteres, un string, de ahí viene la S, y el LF para mostrar un real de doble precisión, un doble. ¿Sí? Ahora vamos a ver con un ejemplo bien el uso de los códigos. Pero antes de pasar al SynHi y ver bien lo que es la salida, vamos a ver lo que es la secuencia de escape. Que ya estuvimos viendo una, pero la veamos más en detalle. La secuencia de escape son caracteres especiales que yo voy a poder utilizar en las salidas digamos, de la salida estándar para por ahí hacer la salida un poco más, con un poco más de formato, un poco más bonita, más flexible, ¿sí? Y para también escapar. ¿Qué significa esto de escapar? Hay caracteres en C que no los puedo usar para mostrarlos directamente. Un ejemplo es las comillas dobles. ¿Qué pasa si yo en una cadena quiero mostrar en el medio de la cadena un mensaje entre comillas? No puedo poner la comilla directamente porque C va a interpretar esa comilla como que quiero comenzar otra cadena, otro tipo de dato cadena. Entonces, por ejemplo, ese carácter lo tengo que escapar. Tengo que decirle a C que esa comilla no la interprete como tipo de dato cadena, sino que la interprete como un carácter. ¿Sí? Vamos a verlo ahora. Las secuencias de escape más utilizadas, bueno, están acá. Yo la verdad utilizo muy pocas. Son las que por ahí soporta C. La que más utilizo, y seguro ustedes la van a utilizar, y ya la vimos, es el barra N. El barra N, sí, bueno, las secuencias de escape empiezan con una barra inclinada, la barra invertida. La barra N lo que me hace es un salto de línea. Es decir, cuando yo quiero mostrar un mensaje y quiero mostrar otro mensaje abajo del mensaje anterior,
lo que tengo que hacer es un salto de línea. Es lo que se conoce como retorno de carro y avance de línea. El retorno de carro es, ¿vieron ese? Es muchas veces cuando ustedes, por ejemplo, en el blog de notas o en algún editor de texto, aparece un cursor titilando para esperar que ustedes escriban. Ese es el retorno de carro, digamos. Ese es el cursor ese titilando. Entonces, el retorno de carro lo que hace es retornar ese cursor al principio y avance de línea, digamos. En resumen, lo que hace barra n es salto de línea. La siguiente cadena que yo voy a mostrar va a resultar abajo. El barra r es retorno de carro simplemente, no lo utilizo mucho. El otro que quizá lo utilicen es el barra t, es tabulación, es decir, poner espacios entre texto y texto. En realidad pone 4 espacios, que es el espacio de la tabulación. Y después, bueno, la mayoría de los otros no lo utilizo mucho. El que por ahí yo le decía es este, el doble comillas. Yo lo voy a tener que escapar cuando yo quiera mostrar un mensaje con comillas. Y uno de estos para mostrar número octal, número decimal, y este que es el cero nulo. Y este lo vamos a ver con mucho detalle cuando vayamos a ver en la parte de estructura de datos y cadena. Lo vamos a usar mucho a esta secuencia de escape. Vamos al SINJAI. ¿Sí? Así ya no basta de teoría. Vamos a ir mostrando un par de cuestiones, un par de números variables. Por ejemplo, voy a declarar 3 variables enteras, ¿sí? Y le voy a asignar, por ejemplo, a un valor de 4, a B. Voy a hacer así, miren. Algo que no les dije es que yo en la declaración de las variables yo puedo también inicializarlas. Es decir, yo puedo hacer esto. Por ejemplo, acá A igual a 4 y B igual a 7, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo en la declaración de las variables yo voy a poder lo que es también ponerles un valor. Es lo que se conoce como declaración e inicialización en la misma línea. ¿Sí? A algunos no les gusta, a otros sí. A mí es como que está bien, pero no hay que usarla excesivamente, digamos, ¿sí? Está bueno el poder inicializar las variables en el mismo lugar que la estoy declarando. Entonces la vamos a hacer así. Y lo que voy a hacer ahora es guardar en C el A más B, por ejemplo, el resultado de A más B. ¿Sí? Y yo ahora voy a hacer un printf, ¿sí? Y acá vamos a ver lo que es esto de la cadena de control y la secuencia y los datos y todo lo que es secuencia de escape, etc. Yo quiero mostrar un letrerito, por ejemplo. Pongamos algo bonito. El resultado de la suma es, entonces yo acá estoy diciendo cómo quiero que sea mi salida por consola. Voy a poner 2 puntos y acá va el dato. ¿Qué tipo de dato es el que quiero mostrar? Es tipo dato entero. Entonces el código que tengo que usar, el código de formato, es porcentaje de, perdón. ¿Y qué va a ir en porcentaje de el dato que yo ponga a continuación? Si se fijan ahí en amarillo me apareció cómo es, digamos, el formato, digamos, la forma del printf. Pero bueno, no le hagamos mucho caso, hagamos más caso a lo que está en la diapositiva. Entonces, el porcentaje de se tiene que emparejar con algún dato. Y los datos con los cuales se va a emparejar es con los que va a ir después de la cadena de control. ¿Se acuerdan eso que había datos 1, datos 2, puntos suspensivos? Bueno, en esos datos van a ir las variables que se van a tener que emparejar con los códigos de control, con los códigos de formato. Entonces acá yo pongo C. ¿Sí? Entonces, si compilo y vemos la consola, ven que me mostró el resultado de la suma es 11, porque lo que hizo es, acá voy a mostrar un entero y el C se emparejó con ese porcentaje D. Es importante que si yo muestro muchos datos en el printf, se van a emparejar en orden. Por ejemplo, supongamos que, pongamos así, el resultado de la suma entre, ¿sí? Pongamos entre tanto y tanto es tanto, ¿sí? Yo acá, ¿qué quiero que vaya? A. Yo quiero acá, ¿qué quiero que vaya? B. Y acá va a ir C. Entonces yo lo tengo que poner en orden. A, B y C. ¿Sí? Entonces A se va a emparejar con el primero, B se va a emparejar con el segundo y C se va a emparejar con el tercero. Ahora si ejecutamos esto, cerramos la consola vieja y ejecutamos esto, si se fijan, ve el resultado de la suma entre 4 y 7 es 11. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero mostrar
es, por ejemplo, quiero mostrar esto en una línea hasta acá y el resto en otra línea. Voy a poner una secuencia de escape, ¿sí? Una secuencia de escape que es el salto de línea. Entonces, si yo ejecuto esto, se fijan, lo que me hizo es poner el resultado de la suma entre 4 y 7, salto de línea, entonces me fue a la línea de abajo y a la línea de abajo me va a poner el resto de la cadena, ¿sí? Veamos más usos, hasta que vamos 15 minutos, pero bueno, quiero explicarlo con mucho nivel de detalle. ¿Qué pasa si, por ejemplo, miren, yo tengo algo curioso, borramos esto, pongamos C acá, y miren lo que voy a poner. El carácter del número tanto es, miren lo que voy a hacer. Esto. ¿Yo qué puse? El carácter del número tanto es tanto. Veamos qué resulta de esto. Ustedes estarán diciendo, pero ¿por qué acá pusiste barra porcentaje C? Si C es un... No confundir con el porcentaje C, que es el código, que con el C, que es la variable, ¿no? ¿Por qué pusiste un porcentaje C si C es entero y el porcentaje C es para carácter? Porque lo que hace la salida es convertir, ¿sí? Pongámosle, bueno, acá me muestra este simbolito que, bueno, quizás la consola no la reconoce, pero lo que me hace la salida, el formato, es convertir el tipo de dato que está acá en lo que yo asigno acá. Si recuerdan, en el video de tipos de datos dijimos que el char, el tipo de dato char, es un entero, digamos, a bajo nivel, en resumen, es un entero que tiene su correspondencia con la tabla ASCII para cada carácter. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo muestro algo así como el 127, creo que es? ¿Se fijan? Bueno, no me acuerdo la tabla ASCII, por ejemplo, el 250, vamos a ver. Miren, el punto, ¿sí? El 250 es el carácter del punto, ¿sí? Entonces puedo ir jugando con estas cosas. A ver, veamos algo último. Por ejemplo, mostrar una cadena. Por ejemplo, hagamos S igual a número, por ejemplo. Y pongamos el número, algo así menos. El S es D. Mira. ¿Yo qué quiero mostrar? El número es A. El número es 4. Por ejemplo, estoy inventando una para probar. Entonces, en S voy a poner lo que está en S. En realidad me falta declararlo acá. Esto todavía no lo vamos a ver. ¿Sí? Lo voy a declarar así. No se preocupen que si no entienden eso, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y acá voy a poner A, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a compilar, a ver si no hay error. Punto y coma. Y vamos a ver. Se fija, me mostró el número es 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el S, ¿sí? Esto es un tipo de dato cadena, ¿sí? Por más que parezca así raro, es un tipo de dato cadena que se reemplazó por el S y el porcentaje de es el A. Entonces se reemplazó por el A. Me muestra el número es 4. Y vamos a un último caso. Ustedes pueden ir jugando con esto. No quiero que se me haga muy largo el video ya. Hay infinidad de maneras de, digamos, de jugar con esto. Por ejemplo, hagamos un número real, ¿sí? Y hagamos el último ejemplo. Un número así, 16 y muchos dígitos. ¿Qué pasa si yo quiero mostrar este número solamente con 2 dígitos de precisión, pongámosle? ¿Sí? Le pongamos acá un 7, por ejemplo. Y yo quiero poner el número es F, porque es real, es flotante. ¿Sí? Ahí. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero mostrar? ¿Sí? Me olvidé de poner el nombre. Ahí. ¿Qué pasa si yo lo quiero mostrar solamente con 2 dígitos de precisión? Lo que se hace acá es poner punto 2. Es decir, que después del punto, después de la coma, solamente va a tener 2 dígitos de precisión. Si yo ejecuto esto, si me fijan, me redondeó el número a coma 14, porque solamente yo quería 2 dígitos de precisión. Pueden jugar con esto, pueden hacer infinidad de mensajes con formatos, con formas. Recomiendo yo que investiguen un poco más si les interesa esto.
Esto de lo que yo les explico acá es lo básico, pero si realmente quieren meterse con esto, que investiguen los códigos de formato, la secuencia de escape, cómo hacer salidas con formato bastante llamativas, porque la verdad que es inmenso, estaríamos horas acá quizás hablando de todo esto. Y el último que quiero hablar era la secuencia de escape, por ejemplo, lo que yo hablaba de la comilla, porque miren, ¿qué pasa si yo me pongo la comilla ahí? Yo pongo la comilla acá, C entiende que esta cadena va a terminar acá, entonces me va a dar error. Entonces yo lo que hago es hacer un escape, ¿sí? Escapo esa comilla porque yo quiero que esas comillas se muestren, ¿ven? Que ahora las comillitas se muestran, las comillitas se muestran acá y acá en mi consola, ¿sí? Listo, termino acá con todo lo que es el printf y el estándar, la salida estándar. Como digo, si se quieren meter mucho más en esto, recomiendo que lean e investiguen en C sobre el printf, las salidas con formato, o lean algún libro que hable de esto, porque la verdad es bastante amplio. Así que con lo que se tienen que quedar con la idea es que el printf tiene lo que es una cadena de control, que es cómo se va a mostrar el mensaje, en la cual tiene códigos de formato. Después de la cadena de control van todos los datos que se emparejan en orden, ¿sí? Con los códigos de formato. Y después que hay secuencia de escape para hacer cosas curiosas como el salto de línea, la tabulación, etcétera, que ya pueden ir probándolo por su cuenta en sus códigos.